Ya. De nuevo, perdón. Buenas tardes a todos. Estamos en el 7º capítulo de Emerge Podcast junto a Humberto Gómez. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Con calor. Con calor, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va este inicio de año? Bien, un poco ¿Sí? ya partió un poquito accidentado. Sí. Pero... Sí, no, pero por problemas climáticos y la laguna de los palos fundamentalmente. Y eso sí. Chuta. Preocupa un poco. Bueno, importante destacar que Humberto es ingeniero agropecuario y activísimo Sí. en el área de lo que es avifauna. Vamos a hablar un poquito de avifauna, de los humedales, del canquén colorado. También vamos a hablar un poquito de la reforestación, las buenas prácticas ambientales y algunas preguntas un poco random, ¿ya? Y lo ideal es pasarlo bien un buen rato, pero lo ideal de este podcast en sí es generar conciencia, generar difusión entre las áreas de medio ambiente, cultura, lo social, ¿cierto? Y ciencias. A través de este podcast hemos integrado músicos, gente de medio ambiente, gente de las artes escénicas, gente del teatro, gente que también nos ha hablado de la tenencia responsable de animales también. Así que hoy día tenemos a Humberto, que es un especialista en medio ambiente, y tenemos muchas preguntas al respecto. Pregúntenos. ¿Cómo nació el estudio de medio ambiente en tu persona? ¿Siempre quisiste estudiar algo relacionado al medio ambiente? ¿Cómo inició el tema de la ingeniería agropecuaria en tu vida? ¿Siempre quisiste estudiar esto? ¿No? No, mi sueño era ser astrónomo. ¿Astrónomo? Sí. Mira. Era mi meta de acá de la población 18, salir a estudiar astronomía, y difícil, no Sí. se pudo. Y bueno, di la prueba de aptitud, obtuve puntaje y en la UMAC elegí lo que más se asemejaba a algo que a mí me apasionaba, que es lo que está afuera, que no es lo tangible y la ingeniería más dura. Claro, Entonces lo más cercano en ese minuto era tecnología agropecuaria. entiendo. Y era mucho terreno, era muy bonita la carrera porque era práctica, con mucha práctica en invernaderos, en estancias o en bosque. Ya. Entonces eso me apasionó, dije ya, con un amigo postulemos, quedé y claro, obviamente me empecé a enamorar de todo lo que tiene que ver con lo vivo. Entonces cada cosa y cada salida de terreno era disfrutar. Es bonito. Es muy Sí. bonito. Igual, por ejemplo, en la parte de medio ambiente, ingresé recién el, 2016, cuando me independicé y creé PB Asesorías. Empecé a conocer el tema del ruido desde el punto de vista ambiental y me di cuenta, claro, que es un mundo muy fascinante, conoces muchos lugares, te das cuenta de otras realidades, te das cuenta de lo diverso que es la región también. Y aprendes y te dan ganas de seguir aprendiendo. Todo el tema medio ambiente es muy amplio, pero creo que nunca terminas de aprender. Es como un constante Sí. aprendizaje y estudio. Sí, digo, tal vez pasa como con la astronomía, porque uno ve la astronomía y Claro. uno dice lo inmenso que es, que nosotros solo vemos lo que está en nuestra galaxia, Exacto. en el brazo de la Vía Láctea, que lo vemos de repente en el cielo estrellado, planetas, ahora el cometa que vino, el 3 Atlas, con Cierto. polémica y todo. Gran nave espacial. Sí, decía. la gran nave espacial. Avilov, que fue el que dice y teoriza sobre cosas diferentes que pueden ser muy lógicas igual, pero que tenemos miedo nosotros de asegurarlas. Y entonces la astronomía es muy desconocida, pero cuando uno se mete en el mundo, en el mismo planeta, y en los ecosistemas y las dinámicas y las especies y cómo funcionan unas con otras y cómo se adaptan, es exactamente igual que el espacio. No Exacto. Conocemos nada de lo que está acá, a pesar de que nuestro discurso es si sabemos, si entendemos, o si sabemos y entendemos, entonces cómo no contrarrestamos el problema en el que estamos. Exacto. No conocemos, no entendemos nada. Entonces es tan fascinante como el espacio, la biodiversidad y el planeta. De hecho, hay muchos, tú me corriges igual, tú eres el especialista, hay muchos ecosistemas o microclimas en la región
en la cual hay mucha diversidad. De hecho, hay hasta reptiles en algunos lugares. San Gregorio, Paliaique, por ejemplo. Sí. Hay cosas muy diferentes. La pregunta igual del millón, ¿hubo un antes y después en tu carrera en la cual dijiste o conociste el tema del avifauna, te empezaste a interiorizar con el tema de humedales, la diversidad de aves que hay en la región? Sí, yo creo que mi antes y después quizás fue cuando comencé a trabajar en el Instituto Forestal, porque ahí me permitió recorrer gran parte de la región. Y al recorrer la región uno comienza a ver muchas realidades y muchas distintas situaciones que, a pesar de los simposios y de las evaluaciones e investigaciones que se hacían por el propio instituto, no lograban satisfacer ni responder las preguntas. Y cada vez que salíamos a terreno y lográbamos determinar datos, había un montón de datos que no se respondían por sí solos. Exacto. Y eso comienza entonces a mellar la mente y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y después de eso ya el Instituto Forestal se va de la región, que supuestamente se iba a establecer, y ahí yo me quedo sin trabajo y ya conocía el humedal Tres Puentes. Y creo que ahí comienza ese punto de inflexión. ¿Eso fue como fines de los 90, principios de los 2000? 2000, sí, claro. 2000, 2002. Yo lo veía desde fuera porque hacía una asesoría en el cementerio Cruz de Flower, de la parte verde. Ahí nosotros diseñamos también con uno de los administradores el sendero, que es precioso. Sí, bonito. Que aporta especies igual súper bien. Y en ese entonces, bueno, conozco Tres Puentes y ya ahí lo veía de lejos. Y cuando ya empecé a ver la biodiversidad que había, era como el discurso era: chuta, qué pena, esto va a desaparecer. Qué pena, se va a construir. Y eso quizás fue el punto de inflexión. ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué tiene que desaparecer? De hecho, por lo que recuerdo, Avenida Frey o la extensión de Avenida Frey donde está el hospital actualmente, hasta el famoso cruce de la muerte que le llaman, que es la unión de la Ruta 9 con el término de Avenida Frey. Esto fue a finales de los 90, si no me equivoco. Obviamente no había ninguna herramienta ambiental de estudio o de evaluación en ese momento. ¿Para ese caso en particular? No había. Creo que eso fue capaz que 2003. Puede ser que por ahí comenzaron ya estaba proyectado. Y mira, no sé si efectivamente lo había, porque muchas veces sí tenemos las herramientas, solo que no se aplican. Cuando tú la vuelves a conocer, dices, ya, pero si aquí estaba, pero nadie la aplicó y nadie le importó. En aquel entonces esa avenida, el trazado era por sobre la loma que está en el mismo Tres Puentes, desde el hospital arriba. Esa era como pasando por al lado de Cruz de Flower. Claro, ese era el trazado original. Pero también tratamos de decir algo. No pudimos, porque éramos dos personas más, Luis Nostroza, me acuerdo, que ahora está en Alemania, que trabajaba de asesor urbanista en la municipalidad, y no hubo caso de poder evitar que se partiera o se bisectara el humedal en dos. Ahí, por ejemplo, tú me comentabas que participaste o estás reparticipando, por así decirlo, en la agrupación Humedal Tres Puentes, si no me equivoco. ¿Es el nombre oficial? Agrupación Ecológica Patagónica. Sí, fue uno de los fundadores con Jaime. Bueno, ahí parte. Cuando partimos con esa inflexión que te comentaba, que decía, bueno, ya, ¿y qué se puede hacer? Y fue una conversación en el mismo lugar cuando estaban los camiones rellenando uno de los sectores. Y con Jaime nos miramos y dijimos, bueno, hagamos algo, ¿qué hacemos? Bueno, no sabíamos qué, pero empezamos a levantar información para poder entregársela a las personas para que ellas supieran, y esas personas y esa gente que recibió esa información y comenzó a interiorizarse más fue el Colegio Villa Las Nieves. Y ellos, bueno, como lo que son ahora, que son unos monstruos, claro, empezaron a entender, a enseñar, y ellos fueron a exponer con nosotros al Consejo Municipal. Y ahí comienza esta 2007 comienza la historia de la agrupación. 2007 en adelante. Ahí, por ejemplo, de toda la información que ustedes recaban para estudiar esto, se refiere a la cuantificación o diversidad de avifauna que hay, las temporalidades en que están allí, el tema del agua en este caso, que me imagino que sube, baja dependiendo de las temporadas. Cuéntanos un poquito más sobre eso para que entendamos cómo se manejan esos estudios. Sí, la intención es, bueno, si nosotros investigamos
podemos informar. Ya. Y si informamos podemos defenderlo, porque Exacto. defendemos con información. Lo que hacemos es como tratar de entender el ecosistema completo. El sector Tres Puentes no es solamente el humedal. Ya. Es la costanera, es también el Aboniquén, que está como donde está el vivero municipal, que ese Ya. es un bosque de lenga, y hay un bosque de teñirre inundado abajo que está vivo. También es lo que está detrás de Froward, mismo Froward, y el sendero, que ahora es súper rico en biodiversidad. Mira. Todo eso es un todo, se Ya. comunica entre sí. Entonces Ya. tratamos de entender, claro, cuándo llegan, cuándo se van, por qué llegan, por qué se van, cuántos llegan, en qué época llegan, de acuerdo. También tiene que ver mucho con el tiempo que también disponga cada uno de los socios. Algunos tienen un poco más de tiempo en algunas épocas, y a veces no hay tiempo nomás. Pero intentamos hacerlo siempre, y educando mucho. Ya. Todo lo que se recaba, mucha información, que de repente se demora mucho tiempo, pero después eso todo se trata de traducir en un lenguaje para que todos sepamos, sobre todo los niños, Exacto. los colegios, las juntas de vecinos. Es Sí. contraproducente un poco cuando se habla de que, claro, uno intenta enfocar esto en la educación, en que se manejen estos conceptos, que se tome conciencia de estos humedales o estas áreas que deberían estar protegidas. No sé, según yo, no sé si estoy correcto en las palabras, pero aún así la política es un factor fundamental por la cual esto no avanza del todo, ya que hay herramientas, hay guías, pero no todo se estudia, no todo se evalúa correctamente. Vemos casos que son un poco contraproducentes con las nuevas generaciones de poblaciones, en donde tampoco hay una evaluación correcta o no hay evaluación de por sí. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué hay proyectos que se evalúan y proyectos que pueden ser más contaminantes en todo sentido? No contaminantes, no hablamos de petróleo ni nada de eso, pero contaminantes en general. ¿Por qué pasa que esto no se evalúa? ¿Hay un tema político de por medio o porque la ley de medio ambiente tiene una letra que no se especifica que se evalúan esos proyectos en particular? Esa pregunta creo que me la hago siempre. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué este y por qué este no? Porque si existe una cantidad importante de biodiversidad que es súper relevante, no la ven, o si la ven no hacen nada, Pero, o por qué no van a evaluar, o por qué no levantan información. Son una serie de cosas que no, yo diría, no sé, de repente me pongo a pensar que son universos muy diferentes. El político, el que nosotros estamos acostumbrados a ver hasta el momento, es como un nicho que funciona con otros códigos totalmente diferentes a evaluar, a entender, y después de entender, aplicar. Exacto. Y porque no es así. Y no ha sido nunca así. Por eso es que se rellenan, se destruyen. Y de repente aparece que Tres Puentes era importante, pero en su minuto no era importante, era como que no había nada. Y ahora resulta que uno de los hotspots, y con toda la información que existe, uno puede generar un montón de modelos, probablemente de predictivos. Quizás pudiese hacer muchas cosas si uno pudiese tener las herramientas o los fondos porque nunca hemos tenido un solo peso. Entonces Exacto. también no es que el país tampoco como que diga sí, que importante es el medio ambiente y destine recursos a estos ministerios. Muchos ministerios no tienen ni dinero. No hay como fondos de investigación para eso. Generalmente son fondos, o sea, sin pasar a llevar los fondos. Por ahí leí que también en tu currículum trabajaste en ello. Siempre hay fondos más destinados tal vez a algo más soft, por así decirlo, en temas de medio ambiente, como el tema del reciclaje, el tema del buen manejo de los residuos domiciliarios, pero no hay fondos de investigación claro para estas áreas que ustedes realizan, que es súper importante para el ecosistema que hay acá. Acá hay muchos humedales que no sé si están todos declarados como humedales, por lo que conozco, y no se hace nada al respecto. No hay. Sí, pues tenemos muchos humedales. La tesis nuestra, cuando comienza la ley de humedales urbanos, es como decir, bueno, si vamos a rescatar humedales que son ricos en biodiversidad, criterios. Claro. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, cuando uno no pone criterios adecuados, después también es cierto que uno puede decir, ya, pero esto que está aquí, que es una pampa que alguna vez fue una laguna, ya no es, hace 10 años, lo declaremos humedal cuando no es. Entonces, Cuando visiblemente no lo es. cuando visiblemente no Claro. lo es.
Pero al revés, un lugar que es súper rico en biodiversidad, como por ejemplo la desembocadura del río Leñadura, que que tenía una pareja que nidifica todavía, tiene un pollo ahora, pero bueno, logró sacar uno. Mira. De Cangquén, Colorado. Y que lo rellenan teniendo informe y entendiendo que es importante. Entonces, no sé si es un otro planeta. No se conversan capaz entre los organismos, no hay una planificación real. Claro. Y fondos para que nosotros, esto es todo ad honorem. Muchas de las personas que trabajan y rescatan información es ad honorem. Entonces, que es una de las cosas que con todo este vorágine de repente que ha venido nueva industria y todo, cuando nos preguntan, ¿y ahí ustedes cómo se financian? No, si no hay financiamiento. Claro, sí. Es amor al arte. Entonces dice, pero ¿cómo entonces levantan información? Bueno, porque a pesar de lo que es lo positivo de esto, fuera de muchos organismos estatales y de todo este vorágine y estos mundos diferentes que no se conversan, hay mucha gente con mucha pasión afuera. Sí. Y hace la pega igual. Así le cueste fin de semana, unos días de vacaciones, y eso es bacán. O sea, hay gente muy buena. Sí. Hay mucha gente que está, bueno, a través de la Paulina Sandoval, digamos, contacto de poder generar ese estudio de ruido, que es un tema que vamos a hablar a continuación respecto a la humedad del Pudeto. Pero antes quería que nos comentaras para que la comunidad entienda, esta ley de humedales urbanos es prácticamente nueva. ¿Nos podrías comentar cómo funciona? ¿Cómo se llegase o cómo se llega a declarar un humedal urbano? ¿Qué criterios o conceptos se necesitan para poder decir este es un humedal urbano? Obviamente tiene que estar en la ciudad. Sí, que es el urbano. Eso, pero no es tan, porque muchas veces te dicen, oye, pero este humedal que está pero está en el radio urbano. No es parte de la ley. Tiene que ser, existen criterios, existen unos criterios que están determinados y existen dentro hay un reglamento y hay una guía. ¿Quién puede solicitar esto? Es el mismo ministerio o el municipio. La municipalidad debería estar solicitando esto. En estos minutos están en un plan de gestión integral de humedales. Se hizo un trabajo para poder determinar. ¿La municipalidad o La municipalidad. Ya. Estuvo trabajando en eso para tratar de rescatar todos los humedales que existieran. Mira. El problema grave que existe con la guía, sobre todo con el reglamento y la guía, es de que nuestros ecosistemas no son... Es una guía nacional. Claro. Habla de flora, habla de suelo, pero no es lo mismo el humedal Tres Puentes que un turbal, que una desembocadura de río. Tienen condiciones diferentes, características diferentes, por lo tanto deberían tener criterios diferentes igual. Exacto. Entonces al evaluar la ley, al terminarla, fueron muy deficientes. Entonces, ¿no discrimina eso? No discrimina. Tampoco incorporan la variable aves como la variable biodiversidad con alguna cantidad de criterios que pudiese ser tantas familias de especie acuática. Entiendo. O playera o una especie en peligro de extinción, por ejemplo, tampoco lo dice. Entonces es muy vaga. Está muy mal elaborada en cuanto a criterios. Entiendo. Entonces ahí se cae y, por ejemplo, no sabemos cómo medimos y evaluamos la desembocadura de un río, que es súper importante, pero que también es parte de un humedal. Y, por ejemplo, las veces que se ha llegado a evaluar ello en algún proyecto, por ejemplo, de declaración de impacto ambiental, no sé si urbano específicamente, pero sí referente a humedales, se toman más de herramientas internacionales, me imagino, como para hacer referencia bibliográfica a ello, o... Sí, muchas veces tenemos yo creo que pienso personalmente, esto es personal, pero que eso es un vicio que tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar un poco lo internacional, pero ya está bueno de internacionalizarnos, porque la realidad magallánica es una, y nuestros ecosistemas son unos, y nuestros profesionales son los que tienen que estar trabajando para levantar esos criterios. Exacto. Y ocuparnos a los que estamos acá, que conocen muchas realidades, y ellos podrían decir, bien, la guía de Magallanes y los criterios de Magallanes para los ecosistemas que hemos encontrado urbanos en este caso son tales. Claro. Y eso sería súper robusto. Así se lo tienen que pedir también a Arica. Santiago no es Chile. Arica es una realidad totalmente diferente a la zona austral.
Y eso falta. Las herramientas que las regiones las Claro, construyan. o sea, en pocas palabras, la ley de humedales nos dio abasto, pero claramente me imagino que se va a construir. No hay ningún proyecto en el Congreso de mejoramiento o algo que ayude a que esto se Tenemos que mejore. hay que mejorarla, claramente. Claramente hay que mejorarla y para mí siempre ha sido vital esto que conversamos recién. Tiene que ser gente regional que contraten, que digan, bueno, estos son los que pongan a trabajar para ver cómo funciona nuestra región. Es cuático. Por ejemplo, en el caso que yo trabajo en la parte de ruido y vibraciones, en algún momento sí, me empecé a trabajar mucho, pero en lo que era avifauna o en este caso todo lo que conlleva avifauna, mamíferos, reptiles, etcétera, era todo sacado de información americana principalmente, la que se utilizaba para los proyectos. Pero después salió la guía el 2022, en este caso, que evalúa el ruido con fauna, pero también son criterios muy débiles, encuentro yo, porque claro, sí dice una diferencia importante, que es diferente evaluar el ruido cuando es un ruido continuo, intermitente o fluctuante. Y lo quiero explicar más o menos para que se entienda. El ruido continuo es cuando hay un ruido que cuando tú haces una medición, la diferencia del ruido es inferior a 5 decibeles en un tiempo determinado que tú mides. El fluctuante, hay una diferencia mayor a 5 decibeles y el ruido, en este caso puntual, en este caso dura menos de un segundo. Puede ser un ruido, por ejemplo, de un estallido, disparo, escape de auto, pero es un ruido muy fuerte. Y la guía, claro, nos habla de esto, pero nos habla también de las 3 diferencias que nosotros tenemos que evaluar, que es las zonas de alimentación, de reproducción y las de nidificación, si no me equivoco. ¿La guía de humedales separa también esas 3 áreas o tampoco? Chuta, ya. No separa ni siquiera los por ejemplo, en turbales, como te comentaba recién, uno es muy diferente a Tres Puentes. Exacto. Un turbal y la forma de evaluar cuando uno habla con un experto en turbas. Exacto. Porque yo no me voy a arrojar el tema de que yo soy experto. Tiene que uno hablar con un experto en turbas y uno le dice, podemos determinar un polígono con esta guía. No, esto es diferente. Ya. Pero dentro de la definición dice turbales. Entonces, si vamos a hacerlo bien, hagámoslo bien, pero ahí faltó conversar con más personas expertas regionales. Lo que dices tú es lo mismo que pasa. Generalmente construimos mal y después tenemos los problemas porque se enfrentan de repente a profesionales que entienden de que esa realidad no sirve y empiezan a cuestionar. Pareces el malo en la película, pero está cuestionando algo que se hizo mal. Exacto. No se consultó a los que corresponde. También otro factor que yo encuentro que fallan mucho las leyes, o los más que leyes o decretos, las guías. Y claro, tú mencionaste que la situación regional es muy diferente al resto del país, y comparto eso contigo porque cuando evalúo también es muy diferente las condiciones de viento, de humedad, de temperatura. Claro. Tenemos un invierno muy largo, que es parte en otoño del invierno y termina en octubre, no sé. Sí. Es muy diferente las condiciones. Sí, y está variando. Encima está variando. Es fluctuante. Exacto. Por ejemplo, ¿cuántas variedades, para que la gente entienda, de aves hay en el humedal Tres Puentes? En el humedal Tres Puentes 108 especies diferentes. 108 especies. Sí, 108. Caleta. Yo no pensé que era tanto. Son 108, sí. Caleta. 108. Y hay distintos tipos, y hay algunas especies que son eventuales o que se consideraban accidentales porque llegaron en algún minuto. Ya. Pero así como llegaron en algún minuto, algunas de las especies después se empezaron a perpetuar y empezaron a llegar en más número. Dejaron de ser accidentales. ¿Por qué? Por muchos motivos. Hay cambio climático, algún cambio en otro lugar, una modificación de un ecosistema diferente. Cambio de gobiernos. Puede ser. Se arrancan. Ahora se van a arrancar muchos. Pero sí, es fluctuante. Ya. Es fluctuante y son números que son únicos porque nos dicen cosas. Exacto. Nos están dando evidencia. Entonces, sí, es un lugar que... Pero es un lugar que es maravilloso porque lo logramos conocer y lo estamos midiendo. Exacto. Cuánto más importante, por ejemplo, es... voy a volver a la desembocadura de Leñadura, que en ese lugar hay 2 registros que superaron casi en doble en presencia de aves a Tres Puentes. Mira. Y está acá nomás, esto está en la misma ciudad.
Entonces, bueno, es una desesperación personal, pero yo digo de repente, chuta, pero que no tengo tiempo para ir a ver cómo funciona la dinámica de este lugar. Porque no es que estés 10 minutos ahí, tienes que estar. No, pues hay que estar constantemente. Exacto. Tienes que ir siempre y una misma hora y tratar de no moverte. Lo hice una vez un año completo. Ya. Por eso conozco bien lo que había en el lugar. Y en ese caso ibas como todos los días, todas las semanas, todas las temporadas. Una vez a la semana, Ya. Durante un año. Sí. Caleta. Igual medio trabajo. Sí, pero cuando a uno le gusta, ¿qué es la diferencia? Sí, realmente no es trabajo, es como... Es realmente fascinante ver si llegó la población o no llegó, si llegó este año o no llegó, que llegó, determinar de que de repente ves 2, 3 especies dentro de las playeras y no sé qué lo que es, porque no lo conozco y tienes que mirar, tratar de sacarle una fotografía, tratar de observar. Eso son fascinantes. Que en ese caso hay especies que llegan como, no llegan solamente una temporada o vuelven 2 años después. ¿Pasa eso igual? Sí, bueno, claro. Hay especies que incluso aparecen como con unos picos de cada 5 años y después bajan y cada 5 años aparecieron de nuevo. Y a veces con mucho menos número y otras que están empezando a retroceder y no se han recuperado. Y que también es como un poco preocupante, pero que tiene que ver con todo esto que es mundial. Si nosotros, el planeta funciona, nosotros estamos muy ligados a Argentina. Claro. A lo que está pasando en Argentina ahora es terrible y nos va a afectar. Sí. La migración. Sí. Ahora, por ejemplo, claro, hay aves, pero también me imagino que hay unos cuantos mamíferos, no sé si esto es correcto. Sí. Bueno, de repente han llegado zorritos. Sí. Ya. Sí. Han llegado peludos, armadillos. Hay fauna introducida que es dañina, que por ejemplo la rata almizclera, el conejo que no es tampoco tan benigno, destruye arbustos, destruye los lugares de nidificación. También hay ratones silvestres, hay muchos, por eso que hay hartas rapaces también dando vuelta. Fundamentalmente eso, que más ha llegado a un Quique, una pareja de Quique llegó alguna vez. Sí, pero nos alarmamos mucho, pero se fueron. No. Aquí chingues a la zona urbana nunca ha llegado, me imagino. No, entre el puente no hemos visto nunca ni sentido el olor tampoco. No. Chingues, sí. Yo me acuerdo que por Conay que no he sentido el olor, que igual para mí era como lo más cercano que he sentido el olor a chingue en esta zona. Sí. No, si más cerca igual, hacia acá igual. Más de Cabo Negro. Sí. Ahí en la laguna Cabo Negro igual hay harta diversidad de aves. Cabo Negro no lo he ido a revisar nunca, pero sí he visto desde el camino, sí, a veces mucha presencia de grandes grupos. Sí. No sé qué tan sana esté esa laguna, porque hubo un tiempo que tiraron aceite y te acuerdas que hubo una polémica con un derrame y todo un cuento, así que no sé qué tan sana puede estar. Yo siempre lo veo todo por el lado de ruido. Inconscientemente, claro, hay un montón de aves, pero claro, tenía el autódromo, tenía un flujo vehicular diario importante, ¿cachai? Claro. Igual hay contaminación. De hecho, cuando hice el estudio de ruido acá en Tres Puentes, que fue un estudio, una modelación, ¿cachai? Principalmente, claro, hay contaminación acústica. Hay contaminación acústica en el centro, hay contaminación acústica en el humedal Tres Puentes, aquí en el humedal Espudeto, que vamos a entrar a ello también. También, o sea, es complejo también que la gente entienda esa profundidad de esos temas. Es muy difícil. Claro, a las juventudes, en la educación básica, se enseña el cuidado tal vez, pero claro, cuando la persona es adulta y tiene ese individualismo de que, pucha, puede que esté mi casa cercano a eso, o mi nueva casa, o el sueño de la casa propia, de repente tiende a haber ahí como unas complicaciones, que uno de alguna manera lo entiende, pero también hay unas bases que hay que proteger también, o sea, es como difícil a ese punto, ¿cierto? Cuando hablamos ya, por ejemplo, de lugares que se utilizan para construir sin evaluaciones, pero al mismo tiempo, pucha, hay un ecosistema importante, pero en la casa que siempre soñó una familia por 20 años, igual de repente puede ser un poco complejo de entender para esas personas desde el punto de vista que evaluamos o vemos nosotros las cosas. Sí, yo entiendo perfecto el tema de las casas. De hecho, para mí un tema igual. Yo no tengo mi casa propia todavía, porque por un montón de motivos que alguna vez quizás pude postular y me dijeron que haga algo que yo no
no estoy dispuesto a hacer para tener una casa. Si por los conductos regulares viene y si no, no funciona. Exacto. Pero entiendo perfecto lo que tú dices, cuando ya le dicen que en tal o cual lugar van a emplazar su vivienda. Tampoco la gente tiene por qué saber que, por ejemplo, en Manuel Rodríguez destruyeron un bosque que era espectacular y que yo le medí la captura de carbono y era muy importante. Y sin embargo igual se construyó. Ellos no tienen por qué saberlo, pero lo que sí tienen que saberlo y tienen que hacer las cosas bien son el Estado. Exacto. El Estado que sabe que habla de cambio climático, que habla de captura de carbono, que habla de almacenamiento de carbono y que estamos en la no sé qué cumbre. Y eso, bueno, tienen que entender de que si se van a enfrentar en un bosque, sobre todo antiguo, bueno, ¿cómo lo van a cortar? Exacto. Entonces la culpa ahí no es de la gente. Ya una vez que ya hicieron el proceso y empieza el enfrentamiento entre la gente y las casas, bueno, obviamente que es preferible el hogar de las personas, pero sobre todo si al lado, por ejemplo, hay un lugar que no tenía árboles. Entonces como todo ilógico. Exacto. Y en un contexto en el que nosotros supuestamente nos estamos presentando como que queremos solucionar. Por eso que siempre digo que son como mundos diferentes. Sí. No estamos viviendo en el mismo planeta, el discurso es uno y la acción es otra. Exacto. Eso más o menos, pero sí, esto mismo que pasa en Manuel Rodríguez es más o menos lo que pasa en Pueto. ¿Sí? Exacto. Es lo mismo. De hecho, claro, yo me acuerdo que lo que pasó Manuel Rodríguez, una vez fui a una radio, la Carlos Ibáñez, la que está en Firroy, si no me equivoco. Sí. Por ahí. Y claro, la gente llamaba por denuncia de ruidos molestos por el proceso de construcción. Pero claro, eso es un tema, pero claro, hay un montón de temas asociados a una evaluación que no se están haciendo, pero claro, ahí tení desde el arqueólogo, la persona de fauna, flora, el hidrólogo, si no me equivoco, son varias personas que evalúan, por ejemplo, un proyecto. En este caso, ¿te ha tocado dirigir o ser partícipe de una evaluación de impacto ambiental de la cual no estés del todo de acuerdo? ¿No? No, o sea, no he participado en evaluaciones de ese tipo. Ya. En Manuel Rodríguez fui por inquietud de una vecina del lugar a revisar el lugar y a hacer como 3 evaluaciones hice de avifauna y había mucha riqueza de especies que, si bien es cierto, bueno, a través de una denuncia nuestra, que eso es un humedal, se reconoce un polígono y se dice si esto es un humedal, pero como la guía está tan mal hecha, volvemos a la guía, dice, este es el polígono, señores, pero el bosque que está acá no es parte del polígono. Sin embargo, la riqueza de aves que estaba aquí no vivía ahí, sino que se alimentaba en el bosque. Entonces, le quitaron el bosque y le quitaron también, obviamente, la riqueza. Exacto. Era como una zona de alimentación, por así decirlo. Así lo entiendo yo vagamente. Claro, por ejemplo, las golondrinas que llegaban en masa, como llegan en toda el Parque Mariaviti, en el Tres Puentes, han llegado mucho menos y ahora, en los últimos años, estaba lleno en el bosque. Entonces, uno decía golondrinas y abundancia, tantas aves, y ahora ya no hay, pero bueno, porque ya el bosque no existe. Entonces es un ecosistema que se vincula uno con otro, y eso es lo que no... Mira, tocaste un tema súper importante que a mí siempre me llama la atención para ser una ciudad que de alguna manera se ve que invierte en ciertas cosas a través de la municipalidad. El Parque Mariaviti es un sector y es un pulmón de los pocos que están quedando en la ciudad, si no me equivoco, que siempre es como que no se ha respetado o no se ha cuidado correctamente, donde me imagino que todavía hay una variedad importante de fauna, ¿cierto? Pero como que no se hace nada al respecto. No sé qué piensas tú de eso o si has tenido más conocimiento de ello. Sí, Mariaviti es como icónico porque claro, es un lugar que no se puede concesionar, parece, no se puede entregar a concesión. Se han hecho muchas mejoras y se dejan al arbitrio de cualquiera, entonces después finalmente lo rompen porque la educación también nuestra de como ciudadanos igual es pésima. Me acuerdo que una vez cuando recién lo remodelaron hace mucho tiempo, que a las 2 semanas ya habían hecho tiro un baño, entonces... Claro, la época que hicieron los dinosaurios, ¿o no? La de los dinosaurios, los hicieron pedazos, sacaron la cabeza, los cornillos, le sacaban... Entonces, chuta, lamentablemente si no nosotros no tenemos a alguien que ahí lo resguarde ese lugar permanentemente, vamos a tener constantemente vandalismo. Y lo otro que también en el lugar hay que hacer una clasificación, una sectorización, porque no todos los sectores son ambientalmente también adecuados, pero es lo mismo que está pasando con los humedales. Dentro del sector hay un sector que está atrás, por ejemplo, que es de flora,
que Ya. es muy rico, Mira, eso no lo sabía. muy bonito, Ya. es muy lindo donde están los árboles, el bosque es uno, La parte alta del parque. la parte sí que está hacia el cerro, Ya. ¿no? Sí, y la que está hacia la playa, si te fijas, donde se hacen los eventos, estos del 18, bueno, Exacto. no hay nada, pues entonces No. se podría... Y laguna claramente La contaminada, no sé si es la palabra correcta, o lleno de organismos. Sí, bueno, que si de repente uno va por allá y ve a algunos individuos todavía que llegan y tiran cosas como que si fuera su basural, pero finalmente funciona así. Bueno, y también es aparte que esa laguna, ese sector del Parque María Betty es tremendamente histórico. Hay una de las primeras canchas donde se jugó fútbol aquí, venían de aquí por ejemplo iban a jugar, me acuerdo porque mi padre era futbolero, Ya. entonces jugaban ahí en esa cancha, había una cancha y A la mitad del parque se intentó hacer una cancha en algún momento. Esa. Cuando uno sube hacia atrás, Ya. hay un sector que todavía juegan a la pelota. Sí, Bueno, ese parte como de tierra, no sé Sí. si. Ya. sector era una cancha, una parte de la historia de Punta Arenas, po. Como Pudeto, porque también ahí todos patinamos siempre, Sí. íbamos a patinar y... Nunca patiné, pero fui. Me daba miedo. Sí, no, ¿cómo decir? Pero trineo. Sí, po. O cartón, Sí, nomás, sí, cartón, sí, nomás, sí, sí. cartón en una de las lomas. Sí. Entrando a ese punto importante, que él, o por lo cual tal vez nos conocimos un poco más, bueno, a través de personas intermedias como Paulina, le mando un saludo a la Paulina. Laguna Pudeto. Es un tema Sí. complejo, es un tema que tiene relevancia para las personas que le interesa el tema, pero que aún así es vista gorda para las autoridades y se teme obviamente perder ese ecosistema que está ahí, que es muy rico, muy bonito y tiene, como dices tú, para las personas tienen muchos recuerdos. Sí, mucho ahí. Sí, pero aún así se ve como que cada vez destruyen más alrededor. Habían hasta un tiempo atrás minas antiexplosivas que estaban sacando a los militares. No se entiende realmente qué está pasando, pero si nos pudieses contar el trabajo que hay detrás, o que ha habido esto, no sé si un par de años, que están trabajando en ello, por lo que entiendo, por lo que me ha comentado la Paulina, si nos pudieses comentar un poquito de eso. Sí, esto parte... En algún minuto hay una conversación entre el Ejército y el Ministerio de Bienes Nacionales, así parte. Ya. Porque iban a entregarlo para una calle y Claro. no querían que desaparezca la laguna, tal Ya. cual. Con esta conversación, como nosotros, Perdón, que es la extensión Fagnano Sí. actualmente. Ya. entonces nosotros nos invitan a participar, porque entonces cómo se puede rescatar, y nosotros como trabajamos en el Humedal Tres Puentes, comenzamos a tratar de entender un poco cómo la dinámica de la laguna, y en aquel entonces conversábamos entre los tres con el Ya. objetivo de concesionárselo a la municipalidad, Ya. para que en el lugar hubiese realmente un espacio que sea abierto a la comunidad y que se entregue. Finalmente vamos a entregar esto a la Claro. comunidad para que la comunidad lo aproveche. Y el edificio que estaba ahí en el minuto que ahora está cae de pedazos, hay que desarmarlo hasta que se derrumba. Dijo, bueno, este va a ser su sede. Ah, qué bueno. Yo que siempre soy escéptico, digo, siempre dicen tantas cosas hemos escuchado, ya son Claro. 25 años escuchando cosas y Claro. no se ha cumplido ninguna. Entonces de esto, bueno, queda ahí. Y la verdad, que yo pensando en positivo siempre dije, pucha, los humedales que están más en riesgo son todos aquellos que están concesionados, que son privados, terrenos privados. Y dije, bueno, el Parque María Betty es municipal, va a ser completamente estatal, ya entonces va a ser fácil rescatarlo. Claro. Nunca pensé que iba a ser lo peor. Claro. Entonces de ahí para adelante, claro, empiezan una serie de imprecisiones, como la primera, por ejemplo, es que me enteré en una reunión que digo, bueno, la municipalidad va a hacer un parque en el lugar. Ya. Y dicen, el parque es de aquí, desde la calle hacia la Coca-Cola. Desde la calle Ya. que está... De Fagnano hacia la Coca-Cola. Desde la calle que está en el interior. Cuando entras al... Y aquí es como la continuidad que cruza el río ahora. Es como una calle una calle de tierra que es para ingresar a la laguna y ya. ingresar al Quincho. Entiendo. Bueno, Ya. de ahí hacia la Coca-Cola era de la municipalidad, y de ahí hacia arriba, hacia la Fagnano, ese es del gobierno regional. Ya.
Y ahí ya dije, che, pero esto que Claro. se el humedal es uno solo. Exacto. Es un solo ecosistema, aparte de ser tan chiquitito, lo están sectorizando. ¿Por qué disectaron en dos para esto es mío, esto Claro. es tuyo? No tiene sentido. Y ahí ya la cosa ya pintaba mal ya, porque si vamos a rescatar un humedal Exacto. y vamos a trabajarlo en él como un conjunto, no podemos bisectarlo. Entonces ahí comienzan los dramas. A mí me llamó la atención la calle que se hizo como que tiene esta curva que atraviesa desde Fagnano hasta Ignacio Carrera Pinto. ¿Rancagua? Rancagua, Sí, exacto. sí. Que, claro, que en algún momento no tenía ningún sentido para mí. Sí. Porque yo viendo las zonas del plan regulador, para que se entienda igual, el plan regulador tiene muchas zonas que se consideran zonas mixtas, zonas de infraestructura, bla, 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 ¿cierto? Sí. Y claro, no sé si en algún momento vi que justo cuando pusieron la calle cambió la zonificación de la parte alta de la calle Rancagua. Y claro, chuta, eso fue como raro porque pasó a ser una zona de construcción. ¿Cachai? Y como que eso me llamó la atención. Y posterior a ello, claro, la Polina me comentó lo que estaban trabajando. Pero siempre me llamó atención eso, quién modificó, por qué se modificó. Ya había un plan muy antiguo de esto, antes de que se construyeran las calles. Es como turbio un poquito. Es lo que pasa comúnmente en todos estos temas. Uno se entera sobre la marcha porque, valga otra vez la precisión, uno no tiene tiempo para evaluar nada de esto. Se encuentra de sopetón con un tema de que, oye, ya, pero ustedes mismos que decían, vamos a rescatar la laguna, que perfecto, sí, que bueno, por la mitad vamos a hacer el conjunto habitacional. Entonces, ¿qué? Eso es como... Pero uno se entera sobre la marcha, de esto. Y son... Bueno, son, claro, de repente manejos que tienen que ver con intereses particulares, básicamente. No tiene que ver con otra cosa. Y hay algo más detrás que uno nunca va a entender. Porque lo que tiene que haber pasado a Manuel Rodríguez tiene que ver con lo mismo. Como la a su vez cortaron todo un bosque, siendo que al lado había un terreno que no tenía árboles. Y acá... prácticamente es algo parecido, pero no vamos a llegar nunca, creo yo, a esa... Pero por las noticias, a través de un diario salía que querían construir 500 casas. No sé si son casas, edificios, no sé, pero claro, ya va a generar una congestión tremenda vehicular, va a generar una alza importante de fauna doméstica como perros, en este caso, donde igual... es bacán, los animales son hermosos. Sí. Pero claro, cuando no hay una tenencia responsable, obviamente invaden zonas, que ha pasado también en el humedal Tres Puentes. ¿Cómo crees tú que se va a ver afectado si esto todo se realiza, llega al cabo de que se construyen las casas, se reducen los espacios? Por lo que entiendo, sí, fácilmente, claramente puede llegar un apagón un término de ese humedal, no sé. ¿Cómo funciona el tema del agua, de la hidrología que llega ahí? Si nos podemos comentar un poco. Sí, hasta ahora lo que sabemos de hidrología es que se alimenta por agua superficial, agua lluvia superficial, que es un informe que entregó, creo que la DGA, y existe ese informe en donde, bueno, cuando se secó en algún minuto la laguna y le habíamos echado la culpa al pasaje de Rancagua, era por cambio climático. ¿Tiene sentido? Eso está ocurriendo. Claro. Todo lo que dice el informe sí está ocurriendo. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación seria, debemos también entonces descartar las otras. Si no hay una evaluación hidráulica ninguna ahí, nosotros no podemos aventurar, específicamente cómo funciona. Exacto. Tendríamos que tener una evaluación hidráulica. Bueno, y si entonces no es, y es lo que estos dicen, y efectivamente se alimenta por aguas superficiales, bueno, uno de los sectores que quieren construir ahora va a condenar a la laguna. Exacto. Porque es un sector importante que por escorrentía debería alimentar a la laguna Pudeto. Y fue como desechado en la presentación que nosotros hicimos, como aumentar el polígono para rescatar esta pequeña lagunita. Es una laguna muy pequeña. Entonces, si no se hizo... quizás lo que comentábamos en algún minuto es que como que cuando se realizan evaluaciones ambientales o se quiere rescatar un ecosistema de algún tipo, nunca se evalúa realmente técnicamente el lugar ambientalmente. Sí, efectivamente, sino que los otros intereses son superiores y no hay generalmente dinero para acá hacer, por ejemplo, geotecnia, que hacen muchas pegas que este tipo podría hacer un levantamiento en el lugar y evaluarlo perfectamente.
pero claro, son recursos. Exacto. Claro, y si nos ponemos un poquito, bueno, independientemente del lado de la política, quien esté, cualquier persona, hay personas que son de derecha, que aman la avifauna, etcétera, pero también nos ponemos a pensar en el hecho de que, claro, el concepto de ciertas personas o ciertos políticos es, no, que vamos a generar mayor empleabilidad, mayor sustento, casas para las personas, ¿cierto? Pero se deja muy de lado todo lo que hemos hablado y no hay ningún tipo de evaluación, no hay ningún tipo de respeto respecto a estos temas. Hay mucho estudio o los trabajos que hacen ustedes de cierta manera independiente, pero claro, lamentablemente no llegan a sobreponerse o impedir que estas cosas ocurran. Claro, en realidad estamos atrasados, creo yo, porque claro, yo trabajo en una empresa privada, entonces Sí, entiendo más o menos los conceptos también de cuando yo quiero invertir en un lugar que sea seguro. Como esto del Estado, de repente, yo no entiendo mucho la dinámica de invertir y construir, sobre todo en ese bajo que está en ese lugar. Exacto. Cuando la población Calisto tiene muchos problemas de repente cuando si hay mucha precipitación, Sí, pues, exacto. si van a afectar No a hay la estudios población. de suelos. No hay estudios. Claro. Entonces, como que después vamos a tratar de solucionar si estamos extrapolando tantas cosas de Europa, entonces, bueno, podríamos perfectamente entender que los europeos están desarmando Sí, poblaciones para construir, para conservar humedales, porque son los que son los resilientes para Exacto. resguardar también en la comunidad. Eso no está ocurriendo Exacto. ahora, entonces no sé, siento que no les falta evaluar para todo esto, incluso para los macroproyectos, si quieren asegurar y que no se les caiga la inversión. Bueno, yo tengo que saber que bueno, este lugar sí me sirve para la inversión. Sí. No sé si es tan viable construir casa en ese lugar. No, yo creo que faltan estudios realmente. Bueno, Humberto, para continuar con la conversación, ¿nos puedes comentar un poquito sobre el canquén colorado y su presencia en el caso del humedal Tres Puentes, ¿cierto? Que es de manera estacional. Lo vi a través de un estudio, ¿cierto? Que tú me mencionaste en tu currículum. Sí. Coméntanos de eso y también coméntale a la gente cuál es la importancia de esto. ¿Por qué se considera como un ave tan importante en la región que está protegido? Pero coméntanos un poco de eso para que la gente entienda. El canquén colorado es uno de los gansos que están presentes en una de las especies de los 4 gansos que están en la región. Este especialmente está en peligro de extinción. Va bajando su número año a año y lo más preocupante es que año a año se encuentran menos parejas reproductivas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pero la verdad que cuando uno logra ver este proceso de extinción en su corta vida, que es en 70 años, 80, no sé, depende de la salud, como hay cada uno, no puede ser que uno esté viendo una extinción en un lugar tan rico como Magallanes a estas alturas. Y lo importante de eso es que tenemos y podemos o debemos hacer algo como para por lo menos intentar de que este pájaro no se extinga. Eso para Tres Puentes específicamente es uno de los lugares de paso. Los pájaros migran en grandes números, algunos son muy resistentes, como lo habrás visto, tú lo habrás comprobado también por el ruido, pero los que vienen de estas migraciones no. Ya. Pasan en algunos horarios y se van y pasan como estaciones. Ya. Tres Puentes una, acá arriba en este Turbal es otra. También pasan. ¿Qué turbal? El Turbal que está en el Andino, cuando uno sube al Andino, ya. está así a mano, uno sube de mano izquierda, siempre va a encontrar una cantidad muy grande de gansos. Y generalmente cuando están en la época de migración, esos gansos hay canquenes colorados en el medio, metidos. Y entonces eso básicamente es un ganso que debemos proteger, debemos cuidar. Y Tres Puentes, claro, la dinámica es que todos los años pasan individuos de canquén colorado con los otros compañeros de cloéfaga, de los otros cloéfaga, que son más o menos el nombre científico, que es el canquén y el caiquén, juntos, como viniendo de la migración, o yéndose. Una pregunta, capaz que te suena un poco vaga, pero igual yo creo que para la comunidad es importante que lo sepa. ¿Cuál es la diferencia entre el canquén y el caiquén? Siempre como que la gente se confunde mucho
Sí, que O sea, obviamente en la I. Sí. Pero claro, la gente de repente tiende, oye, pero ¿cuál es el que está protegido? ¿El Caiken o el Kaiken? Siempre pasa eso. Está mal. Yo creo que el nombre común está muy mal. Ya. Sí, Porque el nombre oficial, en este caso, ¿es diferente o...? el nombre científico Sí, es como el científico, oficial. perdón, ¿no? eso. Sí. Y entonces ahí son diferentes porque el Cloéfaga picta es el Kaiken, picta. Entonces, es un picta. Y el Cloéfaga rubidiceps, en este caso, es el colorado. Ya, colorados. Entonces, pero, a ver, diferencia entre el canquén. El Kaiken siempre anda el macho es blanco y la hembra es parda. Ya. Andan en pareja generalmente. Siempre se dan en pareja, sí. Y el canquén colorado muchas veces se confunde con la hembra de Kaiken. Ya. Pero para mí, rasgo así como diagnóstico primario para poder verlo, es como tiene un anillo pericular blanco. Mira. El canquén colorado. Ya. Y ya cuando uno distingue uno de los rasgos, se da cuenta del resto al tiro, porque es más chico, es más estilizado, el barrado diferente, mucho más fino, que son las barras que tienen aquí Ya. en el pecho, por ejemplo. Las patas son diferentes, tiene un calzón que se llama, que es va en el muslo, que también tiene una banda blanca ahí, Ya. que igual es característica de la especie. Pero en colorimetría, por así decirlo, es menor la diferencia de color que que la pareja de Kaikenes. Lo que pasa es que claro, en este caso el dimorfismo sexual, que la diferencia entre macho y hembra no existe a primera vista en Ya. el canquén colorado. Ya. En el Kaiken sí, uno es blanco y la otra es parda al tiro. Entonces son Entiendo. muy diferentes los dos. En el otro sí son diferentes, pero básicamente es en el tamaño. Ya. Generalmente es más grande el macho, la hembra es más chiquitita, y uno lo puede distinguir pero son iguales. Entiendo. El canquén, que es el de cabeza gris, el otro que anda también dando vueltas juntos, tampoco tiene dimorfismo sexual, igual son iguales. Ya. Entonces, también es lo mismo. Entonces para diferenciarlos básicamente son esas señales. Es muy parecido a la hembra de Kaiken. Ya. A muchos creen de que el canquén es el canquén colorado. Sí, po. Pero ves que los nombres con canquén, Sí, es que como que confunde, sí, de confunde. repente hasta uno se olvida. De hecho, claro, lo lees y te recuerda, obviamente es el Claro. refresh de la información, pero cuando, no sé, viene alguien del extranjero, o sea, de fuera de la región, Sí. como que cuando le explicas, ay, se me olvidó, no me acuerdo cuál era el Kaiken o el Kanken, ¿cachai? Pero detalles. Pero en Tres Puentes, por ejemplo, hay una señalética súper buena. Y ahí Ya. está en el mirador. Ahí está como para diferenciarlo súper fácil. Y lo que yo dije, lo pueden ver ahí mismo. Súper. Y generalmente en Tres Puentes se ven mucho, porque así es el canquén Ya. y el Kaiken. Ya. El canquén colorado es más difícil de De ver. ver porque llega menos número. En San Juan, yo me acuerdo que hay un sector, no sé si funciona ese alambrado o sector para que la gente no pase con sus animales o no intervenga ese sector. ¿Funciona el sector que está protegido allá en San Juan? Sí, Sí. O sea, funciona, pero no hay mucho canquén colorado en el interior. Como Ya. que se hizo el esfuerzo, Ya. súper loable, existe, está súper bueno, pero no solamente era suficiente eso que hizo Bienes Nacionales, se lo hizo Bienes Nacionales. Concesiona, lo cerca, pero faltó la otra pata, que es, bueno, ahora vamos a colocar a alguien en el interior que resguarde y algún programa de cría capaz para que poder tener más canquenes colorados en el lugar. Entonces hizo su parte Bienes Nacionales y hasta ahí quedó. Entonces Ya. sí rompieron el cerco un par de veces, ingresan igual. Lo que va a pasar siempre, si es que no ponemos un resguardo a alguien que por último enseñe, que lo hicimos alguna vez nosotros. Era como enseñar a la gente que igual ingresaba, no hay un problema, ingrese, pero entienda que acá hay una especie en peligro de extinción, es esta, mire, entienda, como enseñar, educar. Claro. Y si la gente entiende, pero si no, queda al arbitrio de cualquiera, y claro, entran con los perros y entran. Complicado. Sí. Ahora, cambiando un poquito del tema, quería comentarte referente a lo que está sucediendo en la Patagonia Argentina actualmente con los incendios, que obviamente se interpreta que son intencionales. Tiene que ver con muchos tipos de industrias, tal vez de empresas extranjeras que se quieran meter en esta área. Pasó en Chile también con el tema de los monocultivos, etcétera, etcétera, ¿cierto?
¿Qué precisión tienes tú en la actualidad, para no preguntarte tantas cosas al mismo tiempo, con lo que está pasando en Argentina mejor? Pucha, no. La verdad que para mí así sinceramente es como doloroso, ¿no? Es un dolor nomás de ver que porque no solo son árboles, aquí es una biodiversidad y unas tramas tróficas, ecosistemas, insectos, roedores, mamíferos, aves, todo. Se está destruyendo todo. Entonces es difícil, no sé, bueno, uno puede especular en razones y situaciones, pero por ejemplo una de las cosas que yo siempre expongo ahora es que, no sé, en la región nosotros tenemos un historial de quema. Se pagaba acá para que se quemen, y dicen, yo voy a quemar tantas hectáreas, y le pagaban a los viejos. Claro. Acá. Entonces, y ahora tenemos las herramientas como para reforestar. Y bueno, si el discurso es cambio climático y tenemos que esto funcione y esperanza para nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, ecosistemas, bosques, captura de carbono, bueno, y tenemos la herramienta, tenemos los viveros. Hay unos viveros espectaculares en la isla Riesco, que son las naves que están produciendo a un nivel, es el futuro, como para reforestar. Y ahí están. Entonces, si vamos realmente a hacer esto en serio, bueno, esa es una de las cosas serias que tenemos que hacer, sobre todo con este desastre. Ese desastre ni siquiera vamos a saber cuánto crees que es tan grande. Por ejemplo, claro, uno cuando escucha la palabra reforestación, claro, plantar árboles, pero no solamente eso, o sea, hay que plantar árboles nativos. Hay una estrategia, me imagino, detrás de eso. No es como lo que pasaba en el norte, claro, que eran los monocultivos, ¿cierto? El pino. Aquí no se puede, lo ideal es no hacerlo realmente. Pero ¿cómo sería la estrategia, por ejemplo, que tú piensas, obviamente, o con tus palabras, respecto a la reforestación de árboles nativos acá en la región? Hay zonas en particular donde se han estudiado donde es más necesario, porque la reforestación ayuda también a que el ecosistema mejore, que traiga aves, etcétera, ¿cierto? Sí, se recupera todo se va recuperando el suelo, arbustos, porque está el dosel de los árboles, y debajo comienzan a crecer los árboles, las plantas, los arbustos nativos, las plantas nativas, roedores, insectos. Humedad, hongos. Se generan humedales, después con algunas quebradas donde, bueno, algunos árboles capaz que van a morir, pero se va a generar un humedal protegido por un dosel de árboles. Entonces, eso es experiencia mina-invierno. Claro. Ahí hay una experiencia que tiene que sacarle brillo de alguna manera. Ese vivero, eso que está ahí es reforestar. Eso es parte de su plan de acción post intervención minera. Claro, el plan de acción generó un insumo súper importante que nos dice este protocolo que se hizo hace un montón de años para poder producir árboles nativos de lenga, de ñirre, igual creo que tienen, no sé si tiene el protocolo establecido de ñirre, pero el de lenga está súper establecido. Y nos podría decir, bueno, este bosque tenemos una cantidad de hectáreas súper grandes que no están en este momento, fueron quemadas hace muchos años, pero acá tenemos un bosque que lo podemos hacer avanzar. Claro. Vamos ganando terreno. Y sería súper vital, o sea, no es vital para nosotros, para la región sí. En este minuto, con lo que está pasando, son todos temas vitales para el planeta. Ahora, exacto. Ahí viene venta de bono carbono, no sé cómo funciona eso efectivamente, pero cuando uno mide un bosque o árboles aquí nomás de la ciudad con una metodología para poder determinar cuánto carbono capturan o almacenado, es súper relevante. Cuanto más esos tremendos bosques. Es cuático lo que dices tú, porque no había escuchado claro, generalmente cuando hay una declaración o intervención donde va a haber un abandono de una industria, es muy difícil pensar, claro, todos hablan de 40 años más, 50, ¿cierto? Que de repente es muy poco probable que uno llegue a ver eso. Aquí se está viendo y ojalá ocurra correctamente. Por ejemplo, en el caso de NAP, con las declaraciones actuales, claro, es generalmente, no es menor, pero sí es conocida comúnmente como pampa y cosas así, pero no hay como bosques donde interviene generalmente este tipo de empresas.
Pero en el caso de Isla Risco sí hubieron bosques que fueron talados para esa industria, por lo que entiendo. O sea, por lo que menciona. Sí, habían unos bosquetes como que estaban dentro del Polígono de extracción. Sí, de su polígono. Ya. Y ellos, su medida de mitigación, que hasta ese minuto muchos podríamos haber pensado que, bueno, que capaz que bueno, resultó bien. Bueno, po. resultó bien porque hay que conocer los viveros, que son espectaculares, Claro. y la producción que se genera ahí tiene que ver con estándares ya que no existen en la Patagonia completa. Entonces, tienes los parámetros como las herramientas como para producirlo y hacer una buena producción. Claro. Y después poder plantar y poder reforestar. Y ahora yo no conozco el lugar donde se establecieron las plantas, pero sí sé del vivero y de la producción, y sé que es un buen vivero. Viene de la escuela de la Forestal Trivium, eso de que... Ya. Lo que pasa es que en su minuto nosotros todo tiene pro y contra, siempre. Sí, po. Todo tiene, pero en ese minuto que me tocó porque estaba estudiando en la universidad, y llegan estos tipos y contratan a los viveristas que eran como los top en el planeta en aquel entonces. Y los trajeron para acá, para Punta Arenas. Mira. Y ellos son los que generan este protocolo de viverización. Entonces, ¿cómo hacemos producir una lenga para plantar 1000? Así como Exacto. muchas. Sí, pues tremendo trabajo. Es un trabajo, Sí. y fue súper seco el trabajo. En un año lograron establecer y generar ese protocolo. Ya. Lo que faltaba era cómo probamos que esto se puede hacer. Hicieron muchos ensayos en Tierra del Fuego. Fueron súper buenos igual. Hay un problema que los guanacos se comían las plantas, Claro. porque Eso se es lo metían otro. al bosque. Pero yo creo que la prueba ahora de ese mismo protocolo, que fue como un poco modificado, pero entre comillas, por los checos cuando se quemó el Paine, y vinieron ellos, sí, ha sido como de muchos expertos trabajando en este protocolo. Y finalmente se decanta y se genera una acción, que es la que se está en este minuto implementando en ese lugar. Mira. Y que nos dice, chuta, una luz, po. Aquí tenemos una luz. Sí. ¿Cómo lo replicamos? O vamos a esperar de que se lo lleven y después lo desarmen. Claro, Pucha, y vamos a quedar. claro, pero igual debiese haber un plan de acción aparte, no solamente por obligación de una empresa privada. Claro, po, sí. que resguarde o que haya o sea, no sé si la palabra correcta, un stock, un vivero dedicado para... Sí. Sí. No sé si lo hay así realmente. No existe. Claro. Pero Sí, sí CONAF debería. tenía algo, pero no sé si está enfocado en lengas o en... No, CONAF, yo le diría al Estado, bueno, ¿sabe qué? Hablan de CONAF, construyanle un invernadero como eso, Sí, por favor. Algo pro. Colóquenle, claro, a lo más top, porque es súper importante. Entonces, y vamos a ser geniales, pero hagámoslo. Y de repente uno ve que los dineros están por cualquier lado y ellos se lo merecen. Yo lo apostaría claramente que eso ocurra. Oye, muy buenos los temas que hemos conversado hasta ahora, Humberto. Ya estamos cerrando el Sí. capítulo, pasó muy rápido. Ahora, rápido. para ir terminando, ¿qué recomendaciones les puedes dar a la comunidad para acercarse a estos temas? ¿Dónde pueden obtener información o algún estudio que puedan leer, ¿cierto? ¿O cuál es la recomendación semanal de la humedad del Tres Puentes? Lean los afiches, la información para entender un poquito cómo funciona todo. ¿Qué nos podrías recomendar? Yo creo que quizás estaba pensando en cómo se recomienda. Estaba pensando qué me pasa a mí. Es como yo, porque yo soy muy intruso, que me gusta mucho aprender. Quiero entender. Pero no quiero entender porque me gusta. Bueno, igual que ese es un poco ñoño, eso es pero sí me gusta mucho. sí, que la verdad que yo creo que por ahí va, pero sí me gusta disfrutar mucho. Me gusta disfrutar. Vayan, miren, lean, pero hay que detenerse un ratito, un rato, sentarse en una orilla, Claro. mirar lo que está pasando. Me están pasando un montón de árboles de árboles, ya, me quedé pegado con los árboles. Autos a las espaldas, pero mira, la vida sigue. Y hay polluelos, y hay flora, y abajo hay insectos. Hay una dinámica en el lugar y está en la misma ciudad. Eso pasa en Tres Puentes, pasa en la Costanera, pasa arriba en la reserva. No solamente yo voy a caminar porque qué rico que respirar. No, Claro. estás viendo la vida. Eso que está ahí, porque en realidad en nuestras casas no está nada vivo. Exacto. Es todo Inerte. muerto. Inerte, po. Sí. Y allá está todo vivo. Y estás compartiendo con algo vivo. Si logramos entender eso un poco, aparte de sanidad mental, espiritual gratis,
comienza el camino de pues, entender, admirar, querer, entender. En pocas palabras, que estamos compartiendo el espacio con otras especies, pues no somos solamente lo único, lo más importante. No somos los más, y dependemos de ellos. Sí, po. El oxígeno depende de todos esos bosques que se están quemando. Entonces, cuando uno dice, chuta, qué lástima los bosques. No es lástima, dependemos de ese oxígeno. Por lo tanto, esto no sale de la nada. Exacto. Sale de ahí, de los alimentos, la temperatura. Hay cambio climático. La temperatura también viene regulada también por esos ecosistemas. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, entonces comienza a cambiar, creo que, su visión. Exacto. Y así se enfrenta de diferente a un paseo a cualquier lugar. Ya no es igual después, nunca más ir a un lugar. La interacción es diferente. Sí. Exacto. Y como último, ¿qué enseñanzas? Bueno, las recomendaciones tenían mucho que ver con la enseñanza, Sí. pero ¿qué enseñanza le puedes dar a la comunidad también? A grandes rasgos, a los padres, a la gente que le gusta ir a lugares a ver aves, o tal vez hasta formas de comunicarse con, por ejemplo, si ven algo negativo que está ocurriendo, con quién debemos comunicarnos. Sí, si vemos algo negativo, por ejemplo, que no es correcto, no caigamos en el hecho de que no puedo hacer nada. Claro. Quizás que ese pesimismo de yo no puedo hacer nada, que yo no existe forma de que yo pueda intervenir en esto, es algo que nosotros rompimos, que es un proceso, pero rompimos en el año 2007. Ya. Quizás ese no, yo voy a hacer algo, no importa. Ahora, todo esto está migrando. De hecho, creo que los canales de televisión ya, esto es lo que viene en las redes sociales, esto es lo que va a empezar ahora a masificarse, y pues tenemos el celular, tenemos muchas cosas, muchas herramientas para decirlo, y tenemos que decirlo, no nos podemos quedar callados. Sí. Porque finalmente esta región que visitábamos y que no hay más, es la única. Sí. No hay otra Patagonia en ningún otro lugar. No. Entonces es esto nomás. Y nosotros estamos aquí y es nuestra responsabilidad también cuidarla, pero no nos vamos a ir a pelear con alguien, pero sí las redes sociales. Estamos en un momento en el que no es tan difícil. Exacto. Entonces tenemos que enamorarnos cada vez más de nuestra región nomás. Pues, Respetar los espacios. Sí. Cada vez son menos espacios, lamentablemente, en la ciudad. Espacios como desde pulmones verdes, humedales. Hablamos un poquito de las intervenciones que están ocurriendo actualmente. Así que, claro, el llamado es como a cuidar y a respetar los espacios que nos rodean, que son súper importantes para la región en sí. Son súper relevantes. Está lleno de evaluaciones también psicológicas que dicen de cómo te entrega bienestar. Pasear por un parque, Sí, hay mucha gente que no tiene una costanera no existe en otras ciudades. Que no tienen ni mar en la ciudad. No tienen ni mar. Sí, bueno, eso es un poco cruel. No lo decía como por países cercanos, lo decía por Santiago. Sí. Bueno, Santiago, a gente que le gusta el cemento y vivir, Sí, pero sabes que a mí me desespera porque no tengo ni siquiera un parque. Uno de los lugares que más lindo, de hecho donde me siento mejor, que de repente es en Quinta Normal, que está el museo. Entonces, ¿Ahí donde había un humedal antes? ¿O en Quilicura? ¿Cómo es la unidad? Sí, Supuestamente, claro. en Quilicura hay un humedal. Sí. Ya. Que es importante, no lo conozco, pero ahora sí lo quiero conocer. Ahora, porque igual está muy complicado y está muy amenazado. Pero nuevamente hay gente también ahí que está levantándose y haciendo ruido como para poder rescatar. De repente siento que estamos como en planetas diferentes y están como todos muy separados. Claro. Aquí estamos las empresas, y aquí está el Estado, y aquí está la gente, y aquí está una ONG, como un mundo como lleno de planetas, tratando de rescatar su propio planeta, siendo que viven en uno solo. Exacto. Así que en minutos se van a juntar para decir, bueno, yo voy a ceder esto y tú me entregas esto, y no existe otra manera de articular, sino hay otra. Sí. Bueno, tenemos más. Sí. Hay que unir fuerzas. Hay que unir fuerzas, pues, Exacto. buscar en todos los sectores, ¿cómo hacemos? Finalmente eso. Un trabajo importante que hay que hacer todavía. Sí. Oye, Humberto, te quería agradecer por el tiempo, por tu disponibilidad, por tu buena onda, por tus más de 20 años de experiencia en estos temas. Me enseñaste mucho. Espero que la comunidad igual lo vea de la misma manera. Hay mucho que trabajar, hay mucho que tomar conciencia, y Emerge Podcast, Emerge Producciones en sí es esto.
generar difusión, generar ese enlazamiento de información, que esto se recorra en varios lugares, en varios aspectos, ¿cierto? Personas que tal vez están interesadas pero no saben mucho al respecto. Así que muy buena conversación y agradezco esta conversa, compañero. Muchas gracias. Un gusto conocerte presencialmente. Muchas gracias. Así que eso. Gracias. Algo que nos puedas decir como para si la gente quiere buscar información, alguna página, algún link que nos puedas desear, así lo agregamos a la descripción. Sí, yo creo que busquen Agrupación Ecológica Patagónica, porque no estoy seguro si alguna red nos hackearon. Sí, pues. Entonces, nos hackearon, así que, y nos bajaron unas páginas, pero búsquennos así en las redes y aparecemos al tiro, Agrupación Ecológica Patagónica, y pueden interactuar. Generalmente los que somos más ñoños andamos metidos siempre mirando pájaros en el humedal, por ahí van a ver con un prismático. Si aparezco por ahí, bueno, pregúntenme. Si no, es un libro abierto aquí. Todo lo de la agrupación en realidad como que están en esos sectores, van a ayudarle, van a comentarle y a responder preguntas si es que las sabemos, si es que tenemos la respuesta. Hay muchas cosas que no tenemos la respuesta, pero estamos tratando de aprendiendo y estudiando. Aprendiendo, sí. Qué bueno. Ya pues nos despedimos de este capítulo. Un gusto, Humberto, y nos vemos en el próximo capítulo. Así que más que agradecido por la gente que se ha suscrito, que han dado like a los videos y que han hecho de esto una actividad muy bonita de Emerge Podcast. Así que adiós, nos vemos. Muy bien, compañero.